En situaciones como las que estamos viviendo hoy en día, o que el mundo vive hoy en día, hoy más que nunca quizás un tema que necesitamos cuidar, que necesitamos vigilar constantemente en nosotros, son nuestras emociones. Realmente no es difícil poder ver lo que el mundo está experimentando hoy en día. Si le damos un vistazo a las noticias y noticias internacionales, vamos a poder darnos cuenta que el mundo está en completo pánico, en completo temor. Hay una gran incertidumbre, no saber qué va a suceder mañana más tarde. ¿Eh? Y nosotros como creyentes, la verdad es que no estamos libres de no caer en ese pánico y dejarnos arrastrar como mucha gente lamentablemente lo está experimentando, lo está viviendo. Necesitamos ser humildes y reconocer que tenemos emociones, que fuimos creados con emociones, estamos hechos de emociones. Como alguien diría por ahí, no es que tenemos emociones, son más bien las emociones las que nos tienen. A partir de ahí, lo que es importante, y bueno, dicho sea de paso, no soy un experto en emociones, ¿no? En el tema, pero sí soy alguien que se interesa al respecto. Seguramente has escuchado hablar tanto al respecto sobre las emociones, se ha dicho tanto, y es muy bueno, ¿sí? Es muy bueno, hay tanto que se ha escrito, hay tantos videos, tantas clases al respecto, y es muy bueno. Y lo que sí quisiera yo decir, más bien es darte algunas pautas para que cuando las emociones que puedan llegar a tu vida, podamos tomarla de una manera que por sobre todas las cosas glorifique a nuestro Señor. Una emoción que el mundo experimenta hoy en día, y quizás también nosotros, es el miedo. ¿Está bien tener miedo? ¿Está mal tener miedo? ¿Es no tener fe tener miedo? No, yo creo que tenemos derecho a tener miedo, ¿sí? El miedo es una emoción, ¿sí? Es una emoción que llega a nuestra vida. Lo que no está bien, cuando llega la emoción, mejor dicho, hay hay dos caminos que yo puedo tomar. Una es darle cabida a, a una emoción descontrolada, a una emoción, por ejemplo, a un miedo descontrolado en este caso, a un miedo extremo que puede ser el pánico. El pánico es un miedo irracional, es un estado en el cual es difícil tomar una decisión consciente, es más bien una reacción, ¿sí? Una reacción. Cuando reaccionamos, realmente no estamos tomando una acción que viene de entender mi miedo, ¿sí? Mientras que el otro camino, ¿sí? De una vez que llega el miedo, necesitamos entender que el miedo es una emoción que funciona como una alarma, ¿sí? Una alarma que nos dice que hay un peligro que se aproxima y que por lo tanto tengo que hacer algo, ¿sí? El miedo te está diciendo, hay un peligro, es necesario que hagas algo, que comiences a pensar en algo. Entonces, si yo reconozco el miedo en mí, entonces comienzo a intervenir en mi miedo. Me gusta usar la palabra intervenir. Algunos dicen que controlan su miedo, otros que dominan su miedo, pero yo prefiero usar la palabra intervenir. ¿Por qué? Porque me permite entrar en una dinámica con lo que estoy sintiendo en ese momento. Y la dinámica es que yo empiezo a preguntarme, ¿sí? Y preguntas que me van a ayudar a mí a entender cuál es la historia detrás de este miedo. Por ejemplo, diré, ¿por qué tengo miedo? ¿No? ¿Qué hace que me dé miedo a mí? ¿Hay algo que pueda hacer al respecto? ¿No? Y cuando tú ves la situación hoy en día, que todo el mundo está en pánico total, no creo que están tomando las mejores decisiones que vienen de interactuar con tu miedo, ¿sí? Entonces, uno empieza a hacerse preguntas y cuando uno ya está en esa intervención con tu miedo, van a empezar a aparecer las posibles acciones que uno puede tomar para poder tanto honrar mis valores,
poder en beneficio tuyo, pero también en beneficio del otro, ¿sí? Si ves lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, que está más bien reaccionando porque son presas del pánico, mira lo que les hace hacer. ¿Qué hacen? Bueno, están acaparando todas las cosas, los productos de primera necesidad. Eso está diciendo, mira, estoy en pánico total y empiezo a tomar todo lo que fuera necesario para mí y no me importa si el mundo se queda sin nada, yo soy más importante. Yo y mi familia somos más importantes. ¿Sí? Y con tan solo ver que cuando estamos en pánico, ¿crees tú que eso tiene sentido dejar a medio mundo sin papel higiénico? De manera que no, ¿sí? Es, eh, es claro que hay una reacción más bien en lugar de una acción. Entonces, intervenir en nuestro miedo, en la emoción del miedo, puede ayudarnos a nosotros a poder divisar acciones posibles que me van a beneficiar tanto a mí como alrededor, ¿no? Como a las otras personas alrededor mío, pero por sobre todas las cosas también honrar a Dios con esta acción. Entonces, si te das cuenta, a través de esta emoción como el miedo, también podemos glorificar y dar testimonio de Dios. Hay un pasaje que también quiero compartirles y está en Filipenses 4, versículo 6. Dice, no se aflijan por nada. En otras versiones dice, no se inquieten por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. De manera que cuando empezamos a intervenir en nuestras emociones, estamos en busca de la paz, una paz en la que podemos tomar buenas acciones, una paz en la que nos va a llevar a confiar en Dios, una paz en la que vamos a poder realmente realizar que Dios está en control de todas las cosas, ¿sí? Entonces, primero, no pienses que aún como cristianos estás libre de no caer en este pánico que el mundo está cayendo. Y si llegas a tener miedo, ¿sí? Reconócelo, ¿sí? Somos seres humanos creados por Dios. Estamos hechos de emociones o las emociones nos tienen, ¿sí? Realicemos eso, reconozcamos. Y después empecemos a hacerles preguntas a este miedo. ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué hace que me da miedo? ¿Qué puedo hacer? Vamos a conocer la historia detrás de este miedo. Y solo así, con la confianza en Dios, buscando a Dios, orándole, dándole gracias por todo lo que Él hace y realizando fuertemente que Él es el que tiene el control de todas las cosas, entonces vamos a través de nuestras acciones glorificar a Dios en medio de esta situación, en medio de este miedo.